que hay una alta probabilidad de que efectivamente López no quería ganar y que ya con la victoria López no quiere ser presidente. Ahí le van los argumentos. Primeramente, ¿qué respondería usted si yo le preguntare cuál es la imagen que tiene usted de López? Las probabilidades de que usted me responda que es un hombre encabezando un mitin, dirigiéndose a cientos o a miles de personas, con la voz de trueno y el índice flamígero de la moral republicana, atizándoles duro y macizo a los corruptos, que para fines prácticos son todos los demás excepto él. Esa es la imagen que tenemos de López, pero no de ahorita en esta campaña, sino prácticamente de los últimos 15 o 20 años. O alguien dirá, es el agitador que llama a la gente a no pagar el servicio de energía eléctrica, o es el agitador irresponsable que llama y participa en el cierre de clausura de pozos petroleros en Tabasco, o es el político que no tolera la menor disidencia y mucho menos crítica alguna, y más si ésta está debidamente sustentada. ¿Qué decir ya de los señalamientos de corrupción en su entorno cercano? Esa es la imagen que no pocos se han formado de López a lo largo de los años. Cuando afirmo yo que López no pensaba ganar esta vez, son hipótesis simplemente, pero de repente se entera usted que tal personaje que eventualmente ocuparía la secretaría esta o aquella, también lo apuntaron para ser senador. Y a aquella por allá, más allá, también. Y al otro más allá. Con eso lo que le quiero decir es que no estaba él seguro de que ganaría, y por esa razón cubrió a esos personajes diciendo, bueno, si vamos a perder, pero ya va a estar en el Senado de la República o va a estar en diputados, etc. Pero también hay otro elemento. Por lo que hemos visto en estas 3 semanas, López no está dispuesto a cambiar su conducta sempiterna. Él, en realidad, no es un político, es un agitador. Es un hombre que utiliza la palabra para subvertir el orden, para violar la ley, para encabezar, entre comillas, movimientos justicieros. Le encanta ese desorden, sentirse el que encabeza esa marcha para cruzar el mar Rojo como Moisés. Es el hombre que genera la atracción para las multitudes y lo siguen de manera ciega y acrítica. Ese es López. López no ha dado muestra a lo largo de su vida política pública, en los últimos, que le gusta, 18, 20 años, 22 años, no ha dado muestras de ser un hombre de análisis, un hombre juicioso. Si bien le han escrito libros que él ha firmado, que yo creo que ni el CISEN los lee ya por repetitivos, por estar llenos de clichés. López no es un hombre de pensamiento. López es un hombre de acción desparpajada, de donde hay algún reglamento o alguna ley sujeta a violarse, ahí está López. Y encabeza a mucha gente que no tiene empleo, que no tiene qué hacer y que le gusta también el mitote. Esas son las características en el ámbito político, por supuesto, de López. Una vez pierde, otra vez pierde, y la tercera era lógico para él y para muchos de sus adláteres que también perdería. Y se encuentra, por razones que todavía no han sido debidamente determinadas. Hay hipótesis que si el hartazgo, que si la corrupción, etc. Pero básicamente no contamos con un estudio serio, completo, debidamente soportado en la realidad de por qué ganó y por qué ganó ese número de votos. No lo dudo que en los próximos meses tengamos que un grupo de especialistas o algún especialista en este tema pueda
escribir un buen trabajo sociológico y político para explicarnos esa victoria. Pero eso será en el futuro. Pero por lo pronto, en el momento en que él obtiene esa victoria, el mismo día de la victoria, le vimos dos comportamientos completamente contradictorios. Recordará usted el discurso que leyó, porque fue leído, lo llevaba escrito para la ocasión, en un hotel de la Ciudad de México, ahí frente a la Alameda, no me acuerdo si es el Hilton, ahí en ese hotel. Un discurso mesurado y que respetaremos la autonomía de Banco de México y la salud de las finanzas públicas y la mentira que te eché. Pero a la media hora ya estaba gritando, azuzando a la multitud en el Zócalo. Y a partir del 1 de diciembre estaremos doblando la pensión para los adultos mayores, lo cual no puede hacer y ahora habrá que esperarse hasta el 1 de enero, como algunos dijimos en su debida oportunidad. Y así, ¿dónde se vio más López? En el discurso que leyó en este espacio cerrado ante un grupo reducido de personas, o en la tribuna, en el mitin de Plazuela, ahí en el Zócalo. Sin duda en el segundo escenario. ¿Dónde se ve López más López? Él mismo. Cuando va en un modesto vehículo compacto, un Jetta sin aire acondicionado, sin vidrios eléctricos, como comúnmente se dice, aunque los vidrios no son ni eléctricos ni a diésel, etc. Pero me entiende usted la expresión, espero ser claro. Y ahí con los reporteros atropellándose hacia alrededor y el llegar a la casa de campaña y bajar a las escaleras, como Moisés cuando bajó con las 2 tablas de la ley, con los 10 mandamientos. Ahí, ese es su elemento. Y de repente empieza él a enfrentar la nueva realidad. Sus dichos tienen un impacto que va más allá del momento en que lo dice. Tiene consecuencias la palabra de López. ¿Por qué? Porque ya no es el agitador que anda allá en Tabasco, en la Chontalpa. Ya no es el candidato que fue derrotado 2 veces en elecciones previas. No, ya es el candidato triunfador, pero no entiende esa nueva calidad, esa nueva cualidad que debe tomar en cuenta. Sigue siendo él el activista, el agitador, el que en vez de analizar los argumentos del INE por este esquema para defraudar que diseñaron ahí, seguramente con su aprobación o no, pero sus cercanos, para lavar dinero mal habido, canalizarlo, etcétera, etcétera, ya eso lo probará la autoridad correspondiente, pero él sigue en la misma, es una vil venganza y señala con índice flamígero a los consejeros del INE. Son como la prensa fifí y son esto, vengadores, pero días antes los estaba alabando. Ese es el verdadero López. De repente encuentra él, para su sorpresa, por la ignorancia que tiene respecto a la gobernación y a las estructuras e instituciones que rigen la gobernación y las leyes que rigen también el comportamiento del jefe del Ejecutivo y jefe del Estado, jefe de gobierno y jefe de Estado en el caso nuestro, y en ese momento entra en un choque interno. Y por otro lado se entera, una noticia oficial, que de acuerdo al porcentaje de votación obtenido, Morena, cualquier cosa que sea esta organización, porque no es un verdadero partido político, es una amalgama rara de chile, de dulce y de manteca, pero va a obtener para el año 2019, para actividades específicas y ordinarias, 1.547 millones de pesos. Y el 21 obtendría el 50% más de esa cantidad, es decir, en el año 2021, cuando se realizarían elecciones federales, estaría recibiendo Morena aproximadamente 2.200, 2.300 millones de pesos. En ese momento López saliva. ¿Por qué? Porque con ese dinero sabe que puede andar del tingo al tango en el país criticando a todo el mundo, al presidente y al no presidente, sin que nadie lo contradiga,
regalando dones aquí y allá, porque los recursos que le asigna la ley a los partidos él los puede usar como quiera, cuando quiera y en las cantidades que quiera. En ese momento, pienso yo, es una hipótesis que tengo, no poseo elementos, pero en ese momento yo creo que allá en la soledad, cuando él esté en el baño, en su casa, solo dice, oye, ¿y si mejor dejo esto y regreso a ser el presidente de Morena y andar recorriendo plazuelas y criticando y con el dedo flamígero y la espada tronante de la moral republicana, haciendo y deshaciendo, hasta que en un determinado momento, producto de su salud deteriorada, le falle el corazón y venga una nueva etapa de López, el mártir que ofrendó su vida para salvar a México? ¿Le parece a usted descabellada esta posición de que López no quiere ser presidente? Piénsele un poco, piénsele un poquito, analice su conducta, sus dichos, y verá que hoy López sigue siendo el mismo agitador de plazuela, el mismo hombre de mitin desparpajado, camisa desfajada, sudoroso, despeinado y lanzando acusaciones a la mafia del poder y a la prensa fifí y a los conservadores que niegan que lo son, etcétera, etcétera. Y a todos aquellos que no son puros, impolutos y honrados a carta cabal como él, y a todos los que ha perdonado. Piénsele. Y si ve usted con detenimiento el comportamiento de López en los últimos 18, 20 años, o 25 casi, y estas 3 semanas, muy posiblemente vaya a coincidir conmigo. Lo que quiere él es seguir en la legua, seguir ahí agitando, gente sudando con el pueblo bueno ahí que lo arropa y que lo protege, dice él. Piénsele y verá cómo sí hay elementos que podrían llevarnos a pensar que preferiría él estar en Morena con 1.547 millones a utilizar prácticamente sin control alguno, porque le tienen pánico le tienen, porque en ese momento son calificados como instrumentos malvados de la mafia del poder. Por eso el título de esta videocápsula semanal: ¿qué tal si López no quiere ser presidente? El problema es que no se trata de que quiera o no quiera, sino que ahorita ya nos fregamos dos. El país por un lado con ese presidente, y él mismo, pues que a lo más podría decir, bueno, pido licencia y me voy, pero en ese momento tampoco, pienso yo, podría aspirar a dirigir Morena y andarse gastando 1.547 millones sin control alguno, sin transparencia alguna y sin rendir cuentas a institución alguna. Le agradezco a usted su atención y le pido encarecidamente, piense, vea el comportamiento de López en estas semanas que vendrán y lo que ha visto usted en estas primeras 3 semanas después de su victoria aplastante. Y repito, lo más probable es que usted y yo coincidamos. López, en realidad, no quería y no quiere ser presidente de la República. Y va a ver usted su comportamiento en la gobernación, que si no lo convenzo hoy, no lo convencí hoy, lo más seguro es que usted mismo, allá por diciembre de este año, enero, febrero, marzo del próximo, usted va a decir cuánta razón tenía el loco de Verdugo, que efectivamente López se comporta como lo que es un agitador, un embaucador de ingenuos que no quiere ser presidente de la República.